para obrar. ¿Para qué cosa? Pero ya existen, ya están encubiertamente. ¿Y cómo los llegaríamos a conocer, hermanos? Digo, habría algunas características. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si tenemos que tener cuidado entre nosotros, entre la iglesia, con mucho más razón entre el cuerpo ministerial. Sí hay características, hermanos, porque se van manifestando de una o de otra manera. Empezamos a ver la manifestación en algunos hermanos que ya van albergando ese espíritu de maldad, de incredulidad, y por qué no decirlo, hasta en contra del siervo de Dios, porque hacia allá va ese espíritu de apostasía, atacar la elección. ¿Atacar qué cosa? Pero la iglesia tiene que ser una iglesia visionaria, poder ver y entender las cosas con la sabiduría que Dios le ha dado en la doctrina santa del Señor. Vamos a ver algunas características que se pueden ir manifestando. Número 1, hay hermanos encargados que no les gusta leer las cartas apostólicas. ¿No qué cosa? No les gusta leer, ni le avisan a la iglesia, ni le dicen, ya llegó qué cosa. Ahí estamos ya viendo ese espíritu que está qué cosa, trabajando, que está introducido en algún cuerpo, en alguna alma. No les gusta leer las cartas apostólicas. Tiene la iglesia que preguntar, hermano, ¿ya llegó la carta del varón de Dios? ¿Ya llegó la carta de la invitación? Así ya llegó, o sea, casi los obligan, porque no les gustan. Otros hermanos, no les gusta explicar las cartas del siervo de Dios. Hemos visto quién la deja para lo último de la dominical. Digo, ¿sí me doy a entender? Hermano, ahí es donde la iglesia debe de observar, de mirar. Dan una explicación. Se sienten mal que llegó la carta del siervo de Dios, les es como un estorbo a ellos. En lugar de alegrarse, en lugar de qué cosa, porque si algo motiva a la iglesia a las cosas de Dios, es la carta del apóstol de Dios. Si algo incentiva a la iglesia a las cosas santas de Dios, es la palabra de Dios que manda a su siervo. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo lo he notado en la iglesia donde está su hermano. Les digo a los hermanos, ya llegó la carta del siervo de Dios, y hasta lloran. Y ese domingo no me falta nadie, hermanos. Hasta los más apartaditos llegan. Cómo nos da gusto, hermanos, bendito sea el Señor. Pero ¿qué hace el que está encubierto? Yo he visto varios hermanos que primero leen la carta y ya luego no la explican. Otros la dejan de último. Otros hermanos, otros van a decir lo que te voy a decir ahora, que escuchamos una vez en un hermano, para que vean cómo el diablo va trabajando, cómo el diablo va minando nuestra fe, cómo el diablo quiere sacar al siervo de Dios de nuestro corazón. Ese es el espíritu de apostasía, lo cual nosotros no debemos de qué. En una ocasión dijo un encargado, cuando mandaba el siervo de Dios la carta, el varón de Dios dice, lo único que da en su carta son pinceladas, y nosotros los ministros tenemos que quebrarnos la cabeza para poderla profundizar o entender. Dime, hermano, ¿cómo está eso ahí? ¿Ya se nota el espíritu de apostasía que va penetrando? Les digo que hay que tener mucho cuidado. Digo, ¿sí me entienden? ¿Qué hay que hacer con esos hermanos así? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Callarse? Inmediatamente, hermanos, hay que reportar para que ese hermano se le llame la atención o a ver cómo se le ayuda para que ese espíritu lo bote o lo deje, porque ya está obrando en él.
¿Y hasta qué cosa? Hay hermanos que dicen que cuando llega la carta, dicen ellos, o duran tal vez unos 10 minutos explicándola. Miren, hermanos, la carta del siervo de Dios abarca toda la dominical. ¿Es cierto? Y todavía nos queda para otra ¿qué? Y hasta otra dominical. Y si hay hermanos que no le hallan, es porque no se consagran. Digo, ¿sí me entienden? Porque no le piden a Dios, por eso las hallan difíciles. Por eso dice la Biblia, así como hallaban las cartas del apóstol Pablo difíciles de entender, ¿quiénes eran? Los indoctos. ¿Los qué? Encargados que son indoctos e inconstantes a sus consagraciones. Hermano, por eso se expresan de esa manera. Pero la iglesia del Señor estará vigilante en el nombre del Señor. Otros no les gusta poner las transmisiones del varón de Dios. No hay nada que edifique más que llevar un video de la Santa Cena, un video de una inauguración del templo. ¿O no es cierto, hermanos? Que las iglesias les edifican. Hermanos que viven tan lejos que tal vez no pudieron venir. Hay hermanos que no les gusta esto. No, dice, si es del siervo de Dios, no. Si es de la Santa Cena, no. ¿Qué se nota en ellos, hermanos? Cuando estos videos traen edificación. Pregunto a mis hermanos, ¿traen edificación? Sí, porque muchos viven aquí, pero hay hermanos que viven en otros países muy lejos. Y todo esto, hermanos, ayuda, bendito sea el Señor. Pero hay encargados que no son partícipes de llevar o de poner, de luchar porque la iglesia se edifique. Ahí estamos notando otro síntoma más. Hubo quien dijo en una ocasión, prohibió los cantos de la elección. Mientras yo esté en esta iglesia, prohíbo que se canten cantos de la elección. ¿Se nota el espíritu de apostasía? ¿Se nota ese espíritu de incredulidad? Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hermanos, hay encargados que nunca hablan de la elección. ¿Nunca qué cosa? Nunca hablan de la elección. ¿Qué dan a entender con eso? Si la elección es el corazón de la doctrina, la elección es el corazón de la iglesia. Si algo anima a la iglesia y si algo le da gusto a la iglesia es que le hablen del varón de Dios, porque la iglesia tiene la elección en su corazón. Alabado sea Jesucristo. Pero hay quien no predica de la elección, ya está mal. Yo creo, hermanos, que los encargados debemos de hablar de la elección, por mínimo que sea una vez al mes, ¿verdad? Pero hay hermanos que nunca hablan de la elección. Todos estos hermanos deben de ser reportados, ¿verdad? Deben de ser, ¿qué cosa? Que no les gustan los cantos de la elección. Se nota un espíritu adverso totalmente. Dios nos ayude, hermanos, a ser vigilantes, porque el espíritu de la apostasía lo que quiere es usarlos a ellos para dañarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Y acuérdate lo que dice la palabra de Dios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, el tiempo se nos acaba porque hay otros actos que se tienen que hacer. Ya para terminar, vamos a decir lo que hemos visto, lo que llamamos la regla de oro en la iglesia del Señor. Y no solamente en la iglesia del Señor, hermanos, en los encargados. Las características de una iglesia que ha creído en la elección, las características de un encargado que ha creído en la elección son 3. Número 1, cree en la elección. Número 2, enseña la elección. Número 3, defiende la elección para la gloria y la honra del Señor. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a cuidarnos, porque no vendrá Cristo hasta que no se manifieste ese espíritu de iniquidad, ese espíritu de maldad
ese espíritu de apostasía. Dios nos ayude para no dejarnos que el diablo saque la elección de nuestro corazón. Al contrario, hay que pedirle a Dios que profundice la elección en nuestro corazón, que cada día la selle más en cada una de nuestras almas, que todo esto haya sido y sea para la honra y la gloria del Señor.